queremos empezar este foro hablando del tema de la iglesia gloriosa de los últimos tiempos, ¿sí? El plan de Dios para la iglesia. Y hubo algo que quiero empezar tomando, que anoche decía Marcos y hoy también lo mencionó Maxi en un momento, que es esto de las redes, de cómo Dios está uniendo todo para lo que viene, ¿sí? A veces hablábamos que pareciera que algunos creen que el mensaje Maranata es otro mensaje y en realidad lo que estamos entendiendo que es poner un punto en el GPS que nos conecta a todos los ministerios, las distintas expresiones del cuerpo de Cristo. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo podemos conectar las distintas expresiones, ministerios, con el mensaje Maranata? ¿Qué le podemos decir a aquellos que quizás todavía no se sienten parte? ¿Sí? Yo una vez estaba hablando con un amigo que tiene un tremendo ministerio y él como que le costaba el mensaje Maranata. Y yo le dije, ¿por qué Él decía, yo sé que es de Dios, pero hay como una barrera que siento. Y una de las cosas que me dijo es, yo sé que eso es de Dios, pero tengo miedo que si me meto con este mensaje, perder lo que Dios me dio, que también es precioso, ¿no? Y era como un temor de creer que una cosa reemplaza a la otra. Entonces, quisiera, no sé si Marcos, que vos recibiste esta palabra ayer, si querés empezar, ¿qué más sentiste eso? O cómo unir los distintos ministerios de la iglesia gloriosa en el mensaje Maranata. No, yo creo que Benzi tiene la respuesta. No, de verdad, ayer me costó mucho dormir, me quedé como revolucionado por dentro y me quedé pensando en la combinación de las gracias que ya estamos acá, diferentes, por ejemplo. Y creo en la multiforme gracia. El cuerpo, la iglesia, tiene una multiforme gracia. Diferentes formas, pero que deberían expresar la misma gracia. Lo que sí no se renuncia es que sea gracia de Dios. Eso sí. Entonces, no todo don o talento o actividad, por buena que sea, no necesariamente debemos estar unidos a no ser que realmente sea gracia de Dios. Y la gracia de Dios se comprueba por los frutos del Espíritu por el cual se hace. Dicho eso, creo que la iglesia tiene esa multiforme de expresar, a ver, ¿dónde se ve Cristo? Que es algo que está en tu libro y que se expresa muy bien. Iglesia Integral, cómprelo esta tarde. Al fondo, a la derecha. Él me pagó para que diga eso. No, mentira. No, pero creo que el entender la función de cada uno vamos a hacer que podamos llenar todo del conocimiento de Cristo, que cada uno sepa su parte. Entonces, no sé por qué por mucho tiempo hubo como si fuera cosas contrarias. Por ejemplo, escuché a alguien que respeto, que tiene mucha unción, y dijo, no, yo no quiero que Cristo vuelva, yo quiero evangelizar. Entonces, yo digo, pero ¿cuándo fue que creímos que eso era una contradicción? Entonces, cuando uno entiende el mensaje, la historia de Dios completa, que no hay fin sin la gran comisión. Entonces, al revés, quiero que Cristo vuelva, por eso evangelizo más. Quiero que Cristo vuelva, por eso trabajamos con las familias y que todos sean edificados, y por el cual queremos una iglesia sin mancha y sin arruga. El mismo contexto, ¿no? Cuando habla, hermanos, no dejen de congregarse, aún más sabiendo que el día se acerca. Entonces, la motivación de las congregaciones, de congregarse, no debería ser llenar el templo, sino prepararnos para el día del Señor. Entonces, hay una combinación que no sé por qué quitamos ese asunto como si fuera, como yo dije ayer, la escatología es como si fuera para eruditos o para curiosos, pero recordamos que eso no es hacer un énfasis en el fin, sino es entender la historia completa y ver cuál es nuestra parte en el plan. Y yo creo que de eso que se nos está conectando acá. De verdad, creo que Maxi es un gran ejemplo. Ayer yo le dije eso, por ser un pastor de iglesia local que está combinando el discipular una ciudad a través de un movimiento de intimidad y casa de oración y un avance de evangelismo y de influencia en la área de sociedad, y que
creo que se ve eso. Lo estamos logrando ver, congregaciones que no es una u otra, una cosa u otra, sino que es la expresión de Cristo en la ciudad. No es una casa de oración que nos escondemos, sino que avanzamos. Contanos un poquito, amigo, cómo lo Sí, estás viviendo y eso. te agrego esto para que ahí Maxi nos pueda contar qué produjo también en ese proceso el mensaje Maranata, que yo vi como los últimos 2 años que la iglesia agarró esto y creo que es un buen ejemplo de cómo potenció todo, así que también que puedas contar un poco eso. Es raro pensar cómo era antes. No sé, ¿me entienden? No recuerdo cómo era antes. Porque cuando empezamos a abrazar este mensaje, creo que siempre lo abrazamos, solo que no existía la claridad y la profundidad. Lo abrazamos personalmente y como iglesia, de acuerdo a la claridad que habíamos aprendido y que nos había traído hasta este lugar. Por eso era como éramos ignorantes de la profundidad que este mensaje tenía. Y tal vez de diferentes posiciones amábamos ver a Jesús regresar, pero en una estructura equivocada, hasta que de repente la realidad es que se corrió un velo. Y es muy loco porque cuando vos pensás, ¿cómo construiste sin estar seguro del final? Es como ir construyendo y no tener el plano final, el render. Si vos no tenés el render, no sabés a dónde vas. Y así estuvimos durante mucho tiempo. Y así todo avanzamos. Así todo evangelizamos, predicamos, sobrevivimos. Pero llega un momento en que viene el render, viene la revelación. Y a la luz de la revelación plena de los últimos tiempos, todo se magnifica. Todo crece. Todo crece. Todo crece. Crece el evangelismo, crece la adoración. Porque la percepción de ver a Jesús es tan clara, es tan precisa. Una de las cosas que más impactó en nuestra congregación fue la manera de adorar a Jesús. No nos dimos cuenta. Poco a poco se fue apoderando de nosotros la belleza de Jesús. Y no como esa belleza que es algo abstracto. Yo me imagino a un Jesús rubio, sajón, ¿no? La belleza de Jesús tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con percibir lo que va a suceder en el último tiempo y cómo el que ha de venir es en este preciso instante. Y yo tenía miedo porque lejos de producir brecha, esto produce un acercamiento. Porque este mensaje produce mucho fruto. Mucho fruto. Y me he dado cuenta que es más fácil insertarlo en la sociedad que en la iglesia. Por ejemplo, le contaba a Benjamín por redes que ahora estamos escribiendo para el discipulado básico de las personas, desde el momento que se convierten, enseñarle el mensaje Maranata. Desde el momento que la persona se bautizó, tuvo un encuentro con Jesús, bueno, ahora queremos contarte que te bautizaste en el nombre de Jesús, del que va a venir pronto. Claro. Y la persona sale del agua y dice, ¿dónde? Porque eso lo lleva a vivir una vida más apasionada y más plena. Y con respecto a la unidad, me encanta cómo Benjamín lo ha trabajado. Las diferentes corrientes escatológicas crearon barreras innecesarias. Y eso ha sido muy doloroso y eso es lo que no solo nos ha separado, sino que nos ha impedido ver con claridad. Pero en esta etapa, la labor que vos venís desarrollando, los chicos, ha hecho que el mensaje nos conecte. Y me he encontrado sentado con amigos, pastores, conversando. Che, de verdad, ¿cómo es esto que la iglesia va a pasar la tribulación? ¿Cómo es esto que el rapto de repente va a ocurrir de esta manera, de otra forma? ¿Cómo es esto? ¿Y sabes por qué nos encontramos conversando? No por las diferencias. Yo veo lo que está pasando en tu vida. Yo veo lo que están viviendo en casa de oración. Yo veo lo que se está predicando. Yo estoy viendo los frutos. ¿Y sabes qué nos une? A nosotros no nos une un acuerdo teológico. Lo que nos une es una persona, Jesucristo. Y el fruto es Él. Y cuando el fruto se hace visible, la unidad es inevitable. Más o menos por ahí lo veo. Wow, tremendo. Entonces queremos dejar esto, que quede esta conclusión, que este mensaje es una invitación de Dios que no reemplaza otro ministerio, sino que potencia los ministerios. Se me viene 1 Juan 3:3 que dice, el que tiene esta esperanza, hablando de cuando el Señor vuelva, dice, se purifica a sí mismo.
Entonces lo que Dios está haciendo con el mensaje Maranata no es poner una moda, sino es purificando a la iglesia de la división, de un montón de motivaciones que a veces están equivocadas y enfocándonos, como decía Maxi, en la belleza de Jesús en plenitud, ¿no? El que era, el que es y el que ha de venir. Si no solamente el que era, porque hablábamos estos días de que nosotros tenemos, hoy Lucas hablaba de una fe salvaje, ¿sí? Y que las dinámicas de los últimos tiempos van a hacer que muchos nieguen la fe o pierdan la fe. O sea, ¿cuántos están de acuerdo que la iglesia tiene que tener una fe mucho más madura, mucho más salvaje y mucho más robusta? Entonces, la manera en que Dios construye esto es revelarnos el que era, el que es y el que ha de venir, porque a veces nuestra fe es histórica, es en que Cristo resucitó, murió, resucitó, y eso es fe, pero otras religiones también creen eso. Y escucha esto, es más fácil creer en lo que pasó que en lo que va a venir, porque aún hay evidencias de la resurrección de Cristo y de que Cristo estuvo. Entonces, hay un impulso muy fuerte para creer en el que era, pero cuando la iglesia cree en el que ha de venir y en cosas que solamente fe, y entender las señales, la fe se nutre, se pone robusta para que la iglesia no niegue su fe en los momentos difíciles. Recuerden que Jesús dijo, les cuento todas estas cosas para que cuando pasen su fe crezca, ¿sí? O sea, hablar de los últimos tiempos es anunciar lo que viene para que cuando las dinámicas pasen la fe crezca. Y digo esto que me acuerdo, fui a enseñar Apocalipsis en 2 días a la iglesia de Maxi. En marzo, fue mi último viaje, una semana antes de la pandemia. No me invitaron más, dice Maxi. Y la gente todavía miraba así como, bueno, es un mensaje, queremos que nos digas que vienen cosas lindas, como hablaba hoy, no me acuerdo quién hablaba de anunciar las cosas lindas. Bueno, Benji hablaba de esto. Y dijimos, viene una gran guerra espiritual y saber lo que viene hace que cuando eso pase nuestra fe crezca. Y a la semana estaba empezando la pandemia y Maxi decía, mirá, la iglesia está preparada, la iglesia está de pie. Y la iglesia de Maxi fue una de las que más se multiplicó en la pandemia porque estaban preparados para lo que venía. ¿Ves? Entonces este mensaje nos purifica, nos impulsa y nos da una fe salvaje, hablando de lo que decía Lucas. Entonces este mensaje no reemplaza otros, sino que los potencia, los purifica. En el nombre de Jesús no tengas miedo. Si Dios te dio un ministerio fructífero, no tengas miedo que este mensaje te lo va a robar, sino que este mensaje lo va a potenciar, lo va a completar y va a hacer que lleve mucho más fruto. Amén. Benji, lo que quieras, ¿no? Pero hay una premisa, hay una excusa que yo he escuchado mucho, que la gente dice, o los pastores dicen, este mensaje es para cuando la iglesia ya tiene cierta madurez, o como decía Maxi, que los bautizan y ya les enseñan escatología, y a veces creemos que es un mensaje tipo para un posgrado del cristianismo. Bueno, algún día voy a estudiar esto, pero ¿qué encontramos en la Biblia, no? Porque los tesalonicenses, que ellos eran una iglesia de 3 semanas, y 3 semanas dice Hechos que Pablo predicó ahí, y después al mes les escribió una carta y le dijo, cuando estaba con ustedes yo les hablaba de estas cosas, ¿no? Del anticristo, del arrebatamiento. O sea que Pablo considera que una iglesia de 3 semanas tiene que tener toda la teología del regreso de Cristo. Entonces, ¿qué podemos decir a los que dicen hay que esperar para hablar de esto o la gente necesita otro mensaje? Necesitamos el temor del Señor, porque aunque estoy de acuerdo 100% que esto potencializa el crecimiento interno, viene un día y van a haber diferentes regiones geográficas en los postreros días en donde esto va a quitarnos todo también. El mensaje de Jesucristo va a costar la vida para algunos. Y lo único que nos va a poder dirigir o en el crecimiento que Dios potencializa, como lo que está pasando en tu iglesia, como el hecho de que nos quiten todo, tiene que ser el temor del Señor, de que algún día yo voy a estar frente a ese hombre y voy a tener que decirle, corté páginas del Evangelio sabiendo que estaban ahí. Entonces yo creo que sí, lo que dijiste, ese es el argumento más fácil, ¿no? O más claro en la Biblia, que en Hechos 17 dice, los de Berea estaban ahí checando lo que decía Pablo, y una vez que checaron que estaba en el Antiguo Testamento, ellos dijeron, ok,
es verdad. Y en 3 semanas les habló de la gran apostasía, les habló de las bazucas que les solté hoy, de lo malo, vinieron de esa carta que le escribió a los tesalonicenses. Entonces, yo creo que necesitamos el temor del Señor, de que, como les dije, esta generación ni siquiera entiendo cómo hablaba con Max, y decíamos, ¿cómo le hicimos para nacer en esta generación que no merecemos estar aquí? Se nos dio el privilegio de hablar de estas cosas. Entonces yo creo que, yo diría 3 cosas, Mariano. Necesitamos el temor del Señor, de decir, me convenga o no me convenga, Dios nos está llevando a hablar este mensaje, a recibirlo, a vivirlo, porque Dios no nos está pidiendo nuestra opinión. El Señor viene y Él ya tiene definido un día y va a venir, queramos o no queramos. Entonces yo quiero estar del lado del Señor. 2, todos los doctorados y ese argumento de que tengo que estar súper preparado para hablar de esto, tengo que tener una iglesia madura. El mensaje de Maranata te madura. Es lo que nos madura, porque dices, pone todo en la balanza, pone todo en la mesa, es todo o nada. Es el evangelio apostólico, no tenemos opción. Y número 3, cada vez que entre más conocemos de libros y cosas así, a veces es más difícil poder recibir la sencillez del mensaje del regreso de Jesucristo. Y yo creo que ese es uno de nuestros mayores retos en este momento, que tenemos un bagaje de 200 años de espiritualizar a Israel y hemos perdido la parte física, geográfica, terrenal, tangible de un judío, de Israel, de la tierra, de toda esta parte cultural, pero Dios lo puso en el mapa en 1948 y Dios pone a Jerusalén bajo Israel en 1967 y de pronto dice, hey, estén listos o no, voy a meter a Israel en la conversación de ahora en adelante hasta que yo regrese. Entonces como que, ok, entonces yo creo que para mí cuando yo me quiero echar para atrás, porque es muy fácil querer echarte para atrás a hablar de esto, yo pienso, Dios, lo que me hace volver a Él es el temor del Señor. Porque digo, Dios, yo quiero un día entregarte cuentas de que lo hice bien. Entonces yo creo que la osadía es algo que tenemos que pedir. Cuando viene esta atemorización, estas dudas, ¿qué va a pasar con mi iglesia? ¿Se me van a oponer o no? Decirle, Dios, dame el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría. Yo creo que necesitamos una dosis de eso mientras hablamos de todas estas cosas también. Entonces, no estoy diciendo es una contradicción a lo que han dicho. Quiero agregar también un poco de sal arriba. El temor del Señor tiene que estar también dentro de la conversación, yo creo. Y Lucas, y después si querés Marcos también, ¿cómo toma tu lugar hace como 5 años acá, ¿no? Abrazaron este llamado de Juan el Bautista de anunciar con toda la influencia que Dios les dio. Fue muy radical también la decisión, me imagino las puertas que también se habrán cerrado, las críticas que habrán venido, pero quizás lo que todos queremos saber es por qué empezó como este énfasis y qué es lo que vieron que hizo que empiecen a ser tan claros, muy usados por Dios, pero también tan radicales en anunciar esto como ministerio. Bueno, yo lo resumo en una frase. Si Dios no construye la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y nos empezamos a replantear como ministerio qué es lo que Dios está edificando y qué es lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces, queda muy en evidencia cuando vos trabajás para algo que realmente está nutriendo cosas, pero no es realmente el plan completo. Y yo creo que fuimos como niños, fuimos dando pasos y fuimos aprendiendo. Encrucijadas, como hablaba hoy. Vimos en encrucijadas, entramos a lugares donde quizás nunca deberíamos haber estado, pero también edificamos cosas para Dios que fueron extraordinarias en el tiempo. Y nos dimos cuenta de que el Evangelio no se trata de ver si soy eficiente en el desarrollo de la multiplicación de personas
de me gustas, de likes, sino en cómo somos eficientes en esta generación para preparar un pueblo que esté dispuesto a rellenar lo que tiene que ser rellenado, aplanar, preparar el camino del Señor. Y eso empezó a quemar en nuestro corazón. Ahora, en todo ese desarrollo se activaron muchas cosas que en realidad siempre estuvieron dentro de nosotros, pero fue como correr el barco y decir, hey, hacia ahí vamos. Y cuando vos corres el barco y decís hacia ahí vamos, vos sabés, hey, voy a morir. Porque es todo muy lindo el decir, sí, sos reconocido, haces canciones, esto, pero no se trata de eso, estás enderezando el barco, decís, y cuando enderezaste el barco vos sabés que te vas a morir. Y el asunto de Maranata comienza a consumirte. Entonces vos ya te replanteás invitaciones, replanteás lo que construís, replanteás cómo estás criando a tus hijos, replanteás cómo preparás una comunidad firme y establecida en bases correctas. Entonces ya está en juego un montón de cosas y eso fue lo que empezó a cargar nuestro corazón. Eso nos ayudó a definir una línea de llegada, una meta concreta. Yo creo que todo aquel que no ve la obra completa de lo que el Señor está haciendo crea falsas líneas de llegada, o sea, falsas metas, como cómo hago crecer mi ministerio, cómo hago para llenar el templo, cómo hago para producir más canciones. Pero cuando no hay una meta concreta, y hoy la meta concreta es el día del Señor, no para nosotros en las Escrituras. Entonces nosotros alineamos nuestra vida. La palabra del Señor, ¿puedo usar? La palabra del Señor es la obra final de Génesis, Apocalipsis, está diciendo ya lo que va a suceder. Y nosotros decidimos alinear nuestra vida a esa historia. Entonces lo que nos hemos dado cuenta usando el énfasis de la obra es que mucha gente ha hecho énfasis en su parte. ¿Me explico? El albañil, el electricista, el que pone el fundamento, el que pone el cimiento, ¿quién es el más importante? O todo el mundo tiene que ser electricista, todo el mundo tiene que ser albañil, todo el mundo tiene que ser haciendo el énfasis, ¿no? Todo el mundo tiene que evangelizar, todo el mundo tiene que solo adorar y estar dentro, todo el mundo tiene. Y es porque hemos perdido de vista la línea de llegada. ¿Cuál es la casa? Nosotros, por la gracia de Dios, con Fer construimos una casa. Y pensamos en eso, o sea, después que tardamos mucho en hacer el diseño, pero después que teníamos el diseño, de verdad, solo queríamos contratar a gente que pudiera llevar a cabo ese diseño y no que nos diera su opinión. Ya no interesaba la opinión porque tardamos 2 años en elaborar eso. Y entonces venían los maestros de obra y tenían que ejecutar lo que estaba en el diseño. Entonces, no, a mí no me parece, no, yo acá tengo que hacer, o sea, voy a hacer de otra manera. Y creo que hemos estado así. A mí no me parece eso del mensaje Maranata. Gente que dice, a mí no me parece eso, pero el asunto ya no es lo que nos parece a nosotros. Hay un diseño que ya está escrito. Y somos nosotros, si no colaboramos, estorbamos. Y la verdad, he visto mucha gente. Si el Señor no edifica la casa, mucho trabajo ha sido en vano si no colabora. Eso nos reorientó la agenda, nos orientó la geografía. ¿Por qué estamos en Córdoba? Y cómo de repente comenzó a conectarnos con Medio Oriente, cómo comenzamos a ir en pos de eso y los profetas comenzaron a confirmarnos eso. Se nos cerraron puertas que no queríamos entrar y se nos abrieron puertas que no estábamos esperando, porque nos alineamos a la palabra del Señor. Y ahora, cada vez que vamos a Israel, se abren puertas. Bueno, nos puede contar cómo fue en Turquía, cuando de repente se nos va orientando por qué los ojos del Señor están ahí. ¿Por qué en la ventana 10? Mañana vamos a hablar de eso, ¿no? La ventana 1040 a la vez es donde menos van misioneros. Y nosotros enviamos misioneros a lugares ya alcanzados, muchas veces ya evangelizados, la cantidad de misioneros, ¿no? Que van a Orlando, ¿no? A evangelizar a Mickey. Y está bien.
está bien si el Señor lo llamó de verdad. No estoy criticando, de verdad, porque puede ser. Y Mickey necesita ser salvo, pero... Sin duda, esos mensajes que hay. Pero más allá de eso, de verdad no estoy criticando a quien va a Orlando, no espero que me malinterpreten, por favor. Pero sí que necesitamos tener el temor del Señor y decir, Señor, aún la geografía es importante, de dónde van nuestros recursos, nuestra energía, nuestro dinero, nuestro tiempo. Tiene que colaborar a la línea de llegada. Y eliminamos nuestras falsas líneas de llegada. Que la meta no es que el ministerio crezca, la meta no es grabar CDs, la meta no es escribir libros, la meta es preparar el camino del Señor. ¿Puedo agregar algo? Absolutamente de acuerdo con eso. Y me venía este versículo a la mente en Hebreos 11:7. El Espíritu Santo endosa miles de años después a Noé como uno que tuvo fe y define la fe de Noé de esta forma. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca que en su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dios, el Espíritu Santo, endosa a un hombre que ya murió diciendo, este hombre fue uno de los grandes porque escuchó algo que no se veía y cambió su estilo de vida por 120 años. ¿Cómo? Hubiera sido muy bueno que en el año 30, aunque sea, fueron 120 años de estar malentendido, de dedicarse, de ser un obrero en la tierra o lo que fuera que Noé era antes, a ser un carpintero de algo que no existía antes, un diluvio, un arca para un diluvio. Hubiera sido bueno que 30 años después de empezar, un poquito de lluvia empezar a caer, tal vez un poquito aquí a las rodillas, y la gente dijera, oh, bueno, no está tan loco, y ya, ok, te hacemos caso, Noé. Pero no, él de la noche a la mañana vino, ¡pum!, de pronto, y él fue justificado, pero 120 años. Entonces, es lo que está diciendo, una vez que Dios te preña con la semilla del evangelio en el Espíritu, y puedes verlo en tu propia Biblia, puedes ver el principio, el desarrollo, el fin, ves hacia allá va la historia, todas tus finanzas, con quién te casas, cuántos hijos tienes, cómo los llamas, cómo hablas, cuáles son tus amistades, si vas a ciertas películas o no. Todo se centraliza en la obsesión santa de que ese hombre regrese al planeta, más sabiendo que es tu generación. Y a mí me gusta cómo define la fe Noé, porque es poner en práctica, ensuciarte las manos en el diario vivir por solamente escuchar algo que aún no se ve. Y ese es el estigma que tenemos que estar dispuestos a pagar y a estar incómodos con el hecho de que aún no se ven las cosas que estamos anunciando. Un avivamiento, la salvación del Medio Oriente, la gran tribulación, la venida del anticristo, la aparición de la gran ramera, la gran cosecha, la gran apostasía. Todas estas cosas son cosas que están ahí, y por fe tenemos que empezar a construir una casa que honra el tiempo del diluvio para la preservación de la justicia en los últimos días. Vamos a casa. Estamos. Lo de los días de Noé, de lo que Jesús dijo, acá explica muchas cosas también de qué debemos edificar, cómo crear infraestructuras que salven familias de las tribulaciones actuales y de las que están por venir. El arca hoy es Cristo. La infraestructura que salva familias es Cristo. Entonces, como otro detalle, un paréntesis, Dios le preparó, le dijo a Noé, la misión de Noé no era construir el arca, era reconstruir el mundo. Entonces él prepara un arca y atraviesa el diluvio. Y cuando termina el diluvio, él comienza a reconstruir el mundo. Creo que eso Jesús fue muy intencional en decir los días de Noé, porque es muy parecido a cómo va a ser el fin de esta era. Está hablando de personas que van a construir estructuras en Cristo, que van a salvar muchas personas. Los que están adentro están salvos, y no se va, y el arca no fue arriba mientras el diluvio caía abajo, sino que el arca atravesó el diluvio porque estaban preservados en Cristo. Entonces, si uno pregunta, Noé, ¿cómo fue el juicio para vos y tu familia? Fue espectacular.
estuvimos en un transatlántico, en un crucero, y lo cruzamos. Y ahora los que pregunten cómo fue para los que estaban afuera. Esa es la definición del día del Señor, grande y terrible. Los que estarán en Cristo será un crucero hermoso, como preservados en medio de la tormenta. Para otros no van a tener oportunidad de entrar, a no ser que ahora Dios levante predicadores de justicia como Noé y digan: entren ahora, entren en las estructuras que estamos creando. Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Y vamos a traer familias, huérfanos, gente que estaba apartada. El arca está abierta. Y Dios también está levantando constructores y de estructuras que representen bien a Cristo en nuestras ciudades, que están salvando, preservando familias ahora, en la tribulación que viene y hasta que Él venga. En un rato vamos a tomar esto de las familias y el mensaje, ¿sí? Pero Maxi, sigamos ahí. Precisamente lo iba a llevar para allá porque me venía en memoria, creo que tuvimos una pequeña probadita de todo esto en la pandemia. Creo que fue un anticipo de las cosas que van a venir. También entiendo que el desarrollo de la iglesia, algo que hemos vivido estas semanas pasadas, inevitablemente produce persecución, porque choca contra un sistema que está totalmente caído. Me venía a la memoria mientras compartías esto, las escenas, a ustedes les va a haber pasado, de algunos casamientos durante la pandemia. En nuestra congregación, la pandemia duró 2 años y los novios no iban a esperar tanto tiempo. Esperan la venida del Señor, pero otras cosas no. Estaban más apurados. Pero fue muy interesante porque nos replanteó cómo en un contexto de pandemia el formar una familia era una prioridad. Y había cosas que nosotros creíamos importantísimas para una boda, como la ceremonia o los invitados, y otras cuestiones que realmente no eran tan importantes. Lo importante era el vínculo, la consumación. Y tengo en memoria esta boda, la de Claudio y de Fer, con todos con barbijo. Ni siquiera podía besar a la novia porque estaba con barbijo, ¿no? Puede besar a la novia. ¿No? Pero me acuerdo que ellos deciden casarse junto con otros chicos y dicen: no vamos a esperar, entendemos que es este el momento. Y en medio de la ceremonia el Señor me trae a memoria este pasaje, que el retorno del Señor será como en los días de Noé. Y dice que muchos se estarán dando en casamiento. Pensé que tenía que ver con el juicio, pero Dios trajo tanta claridad a mi corazón porque me dice: aún en medio del juicio se construirán hogares. Aún en medio del juicio, de un lugar donde las familias se corrompen, de la inmoralidad de la que hablábamos, en medio del pecado, de las desviaciones, habrá gente que se dé en casamiento. Habrá gente que esté dispuesta a formar un pacto eterno. Y no nos olvidemos que nuestra boda, el amor que tengo por Dani y el que ella tiene por mí, es simplemente un reflejo de la boda que habrá en la eternidad. Entonces pienso que en este contexto de caos, la construcción de la familia, de la iglesia, es posible. Y no solo es posible, sino que es una referencia directa a lo que vamos a volver a ver. Y por eso pienso que hemos tenido, cuando Mariano contaba, Mariano va a predicar, enseña Apocalipsis, y al día siguiente comienza la pandemia. O sea, más gráfico que eso imposible, ¿no? La próxima vez va a predicar, se abren los cielos, viene el Señor, y yo le digo a la iglesia: esta es la parte práctica de la prédica del domingo. Porque es todo tan real, tan genuino. Ahora, fue tan lindo ver que en este contexto también el Señor levanta una generación de personas que se dan en casamiento, que se entregan, que en un contexto de incertidumbre absoluta deciden amarse para toda la vida y tener a Cristo en el centro. Creo que también vamos a vivir mucho de eso en este tiempo. Creo que no tenemos el mensaje Maranata, para cerrar, nos lleva a vivir aún los vínculos, las relaciones, matrimonios duraderos, matrimonios que reflejan a Cristo, amistades que son genuinas, y de repente cuestiones superfluas que antes eran causales de divorcio, de división, de separación, quedan a un lado, porque el enfoque es tan claro, el retorno es tan inminente, que lo que es vital es mucho más fuerte. Ahora, creo que cuando hay incertidumbre en el mundo, es cuando más claridad tenemos. ¿No? ¿No es verdad?
Cuando uno tiene un momento de incertidumbre en la vida, por una enfermedad, por una situación difícil, las cosas se vuelven más claras. Se vuelven más claras. ¿Por qué? Porque lo que es importante es lo que te preocupa. Aquello que no es importante queda a un lado. Y hemos tenido una probada de esto. Ay, Jesús. Y lo que viene es mayor. Wow, quiero ir hacia un punto que tiene que ver con, estamos hablando de la iglesia gloriosa de los últimos tiempos. ¿Cuál es la iglesia que la palabra describe, que va a estar en pie en las dinámicas venideras? Y si podemos resumir un montón de textos y de la narrativa bíblica, es una iglesia madura. Hay un llamado a la madurez. Y aún siento sobre todos los que están en este lugar, todos, esto es para todos. Si algo está pasando ahora en el Espíritu, que algunos que creen que esto es para otro, Dios está diciendo, esto es para vos, ¿no? Y yo puedo resumir eso como que Dios te está invitando a una conversación, ¿sí? Recuerdan a Pablo, bueno, mucho a los Corintios, ¿no? Primera Corintios 2 que dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Primera Corintios 3, cuántas veces quise hablarles como a espirituales, pero tuve que hablarles como a carnales. No sé, Hebreos, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Todo el tiempo hay una invitación a cambiar la conversación. Yo creo que la pandemia fue un instrumento que Dios usó para decir, quiero cambiar la conversación de la iglesia. Pero también siento que muchos no están respondiendo. Muchos Dios le dice, hey, si estás en este lugar, como sea que llegaste a este lugar o en la transmisión, es que Dios te está invitando a una conversación. Pero también vemos, mañana cuando hablemos de Israel, de las señales, hay una invitación global de Dios a madurar. ¿Pero por qué Dios quiere que maduremos? ¿Para que seamos máquinas escatológicas o nos llenemos de información teológica? No, para que no seamos engañados. Porque viene mucho engaño y ya hay mucho engaño y los niños son fáciles de engañar. Yo a mi hija, bueno, tapen en los oídos, ¿no? Todavía creen una en Papá Noel, o sea, los niños, la iglesia inmadura va a ser muy vulnerable al engaño. Por eso Pablo le va a decir también en 1 Corintios 13, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, o sea, iglesia, maduremos. Entonces, yo quisiera en el nombre de Jesús que estos mensajeros puedan derribar esta excusa de que no, la iglesia necesita escuchar, la gente necesita escuchar otro mensaje, porque no. Miren, Cata tiene 4 años y ella, si fuera por ella, desayunaría golosinas, almorzaría golosinas, merendaría golosinas y cenaría golosinas. Pero yo como papá tengo que darle otra clase de alimento. Entonces la pregunta es, ¿qué le estamos dando a esta generación? ¿Golosinas o alimento sólido? Hay un dicho de nutrición que es somos lo que comemos. Entonces cuando nosotros empezamos a poner este mensaje en la boca de la iglesia y los invitamos a esta conversación, empiezan a comer otro alimento que produce otra fortaleza y otros frutos. Y lo que quiero decir es, Dios va a traer creatividad, así como Pablo dice, alimento sólido, ¿sí? Dios está levantando una generación que predica el evangelio como alguien que da alimento. Pero ¿qué alimento estás dando? ¿No? Y ayer Dios me mostraba que Dios va a poner mucha creatividad en muchos ámbitos, ¿sí? Yo lo digo porque oré mucho por esto desde ayer hasta hoy, pero por ejemplo yo sé que Dios va a levantar gente que aún en la ONU va a hablar del regreso de Cristo, mensajeros que Dios va a meter en ese lugar y en medio de todo el caos va a decir, quiero darles un mensaje, el que vino, el que murió, el que resucitó, vuelve, se llama Jesucristo, todas las señales lo anuncian y pronto vuelve a la tierra. Yo anoche vi en palacios legislativos, Dios va a poner mensajeros en empresas, niños en los colegios. Esto, ¿saben por qué? Porque el Espíritu y la esposa dicen ven. Entonces no hay una persona que esté verdaderamente llena del Espíritu y aparte de hacer señales, sí, eso es una manifestación del Espíritu, hablar nuevas lenguas, profetizar, decirle Abba, pero también estar lleno del Espíritu es hablar el mensaje Maranata. Y yo veo eso en mi espíritu, una generación que en muchos ámbitos va a empezar a dar este mensaje, no se va a avergonzar de este evangelio. Dios está invitando a toda la iglesia a esta conversación. Y esto yo no sé en qué área Dios te puso, pero prepárate, llenate del Espíritu porque Dios te va a dar osadía para anunciar. Miren, ni siquiera hay que ser tan valiente para anunciar que Cristo vino hace 2000 años porque la gran parte del mundo, sobre todo en Occidente, cree eso.
Pero Dios te tiene que dar osadía para decir: el que vino vuelve. El que vino va a llenar toda la tierra de su gloria. Pronto todo ojo va a volver a ver a ese hombre judío físicamente en la tierra. Jesucristo va a volver a ser visto por todas las naciones. Y este mensaje va a despertar mucha persecución, pero también va a traer una gran cosecha de almas. Entonces, ¿cómo llevar a la iglesia esa madurez? Y ahora quiero tocar el tema de las generaciones. ¿Sí? Algo está pasando, Benji, vos lo hablaste mucho con nuestros hijos. Yo quiero mostrar un video de 3 minutos, si me permiten. Nosotros en Misión estamos viviendo una revolución con los niños y yo quiero mostrar este video para inspirar a todos los que van a sembrar en las generaciones. Por mucho tiempo dijimos: este mensaje es para gente que tiene 20 años de cristianos. Nuestros hijos están pudiendo contar Apocalipsis en 5 minutos. ¿Sí? Y queremos mostrarles un videíto resumen de muchos niños que están abrazando este mensaje y lo están entendiendo, porque la madurez espiritual no tiene que ver con edad, sino con profundidad. Y podemos llevar a nuestros niños a la profundidad. Así que mostrémoslo, y ahí quiero hablar cómo meter este mensaje en las generaciones. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Hoy te quiero contar las 5 partes del libro de Apocalipsis. ¿Sabes lo que significa? Significa sin velo. Y para entenderlo mejor, se divide en 5 partes. La primera parte nos habla de la revelación de Jesús. Es cuando Dios nos muestra cómo es su Hijo. Es como estar cara a cara con Él y Él te empieza a describir a su Hijo Jesús. Ahí empezamos a conocer a Jesús, cuando el Padre nos describe todo sobre Él. Nos muestran los distintos nombres de Jesús. Acá les dejo. El testigo fiel, primogénito, soberano, el que ama con pasión, el alfa y el omega. Su vestidura es blanca y larga, tiene un cinto de oro y de su boca sale una espada afilada. Sus ojos son como llamas de fuego, su cabello es blanco como la nieve y sus pies son al rojo vivo. Que su rostro brilla más que el sol, que sus manos sostienen 7 estrellas. Lo que nos lleva a enamorarnos mucho más de Jesús. En la segunda parte encontramos 7 mensajes de Jesús para que la iglesia prepare su corazón para recibir al amado. 7 características que debemos de cumplir para poder agradar a Dios y ser cada día más como Él. Son instrucciones para vencer el pecado, para demostrarles su amor y para que se arrepientan. Y a los que se arrepienten va a haber recompensa. Y es una invitación para ser como Jesús. La tercera parte nos habla de la adoración celestial y Jesús tomando el rollo. Capítulo 4 y 5. En esta parte de Apocalipsis se pueden encontrar 3 cosas. La primera, la adoración celestial, con 24 ancianos y 4 seres vivientes. Y del trono de Jehová sale truenos y relámpagos y un arco iris alrededor. Es la adoración en el cielo día y noche. La segunda, la revelación del Padre. Es la belleza de Dios Padre, que tiene un corazón lleno de amor por nosotros. Y tiene un rollo en su mano que tiene 7 sellos, que Jesús es el único que puede abrirlo. Y la tercera es cuando Jesús agarra el rollo que contiene el plan de batalla para desatar sus sellos. ¡Wow! Por fin, la cuarta parte. En la cuarta parte está el plan de batalla de Jesús. Es el plan 777. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Estas cosas van a caer, van a ser desatadas sobre la tierra para destruir al enemigo. Que van a servir para derribar al diablo y no dejar que reine en la tierra. Pero a los que se pusieron firmes, Jesús los va a cuidar. Consiste en 21 acontecimientos para destruir todo lo malo y que obstaculiza el amor de Dios, y que su reino sea establecido para siempre en la tierra. Para que gobierne Dios, Jesús, yo, vos
y todo aquel que crea en Jesús. Ahora sí, la quinta parte. Es donde Satanás ya es condenado. Y ya ocurre la batalla al final de los tiempos. La batalla del Armagedón. Jesús es el campeón. Las bodas del Cordero. Vemos a Jesús viniendo a la tierra para reinar sobre todas las naciones. El diablo es derrotado y empieza y es el comienzo del milenio. Que es cuando Jesús viene a reinar y vamos a reinar con él. Y después de los 1000 años, la nueva Jerusalén bajará a la tierra. Y los que están aquí en la tierra van a vivir eternamente con el Señor Jesús. Y el Padre desciende a la tierra. Así que prepárate porque Jesús viene pronto. ¡Chao! Una pena que estaba desfasado el audio, pero creo que el espíritu se impartió. Es conmovedor. Quizás después lo podemos pasar y arreglar el audio porque es conmovedor. Eso lo grabaron en la pandemia. O sea, fíjense desde las casas. O sea, hay gente que está entrando en la conversación y otros que no. Entonces, yo oro para que entres en la conversación. Y oro para que tu vida inspire a otros a entrar en la conversación. Y tomo algo que dijo alguno de los chicos, que hay gente que dice, no es mi onda el regreso de Cristo. Yo no sé si es tu onda o no, pero Cristo va a volver igual. Y no te va a pedir permiso. Entonces, con mucho amor te decimos, metete en la conversación y que tu vida, profetizo que tu vida al salir de este lugar va a inspirar a muchos a querer entrar en esta conversación, empezando por tus hijos. ¿Quién quiere decir algo de esto? Me trajo a memoria, estábamos en medio de la pandemia y como iglesia hicimos todas las familias turnos de 1 hora, 24/7. Todas las familias tenían un turno y fue un tiempo muy especial. Los primeros 3 meses de pandemia, al no poder reunirnos en los hogares, las familias tenían asignadas horarios y la verdad que es algo que extrañamos mucho. Pero me acuerdo en un momento Valentino, mi hijo del medio, que en ese momento tenía 8 años, me dice, papá, ¿y si el próximo que golpea la puerta es Jesús? Porque yo quiero verlo. ¿Qué te parece si abrimos? Porque quiero verlo físicamente. Y a mí, vieron que uno enseguida se pone el traje de papá y me siento y le digo, bueno, Valen, lo vamos a ver, un día va a volver, mientras tanto lo podés volver así. Y él me dice, no me entendés, lo quiero ver. Entonces cuando me aprestaba a darle otra explicación, el Señor me habla a mí, que por lo generalmente cuando sucede eso es un cachetazo en la nuca, y me dice, ¿en qué momento perdiste la fe que Él hoy tiene? ¿En qué momento dejaste de desearme tan profundamente pensando en que el próximo que golpeaba la puerta podía ser yo físicamente? Me acuerdo que lo miré a Valen y le dije, ¿sabes qué? Vamos a orar juntos para que el próximo que golpea la puerta y le abramos sea Jesús. y es increíble porque crece en ese ámbito. Es tan difícil creer que físicamente este hombre judío va a volver, cuando es más fácil creer que como un hombre nació en un pesebre, murió en una cruz, que como un hombre venció a la muerte. O sea, es más difícil creer eso que creer que el próximo que va a golpear la puerta es Él. No sé si a ustedes les pasa, cuando yo hablo de ver físicamente a Jesús, ¿no se les revuelve algo acá adentro? No es como, lo voy a ver físicamente, ¿no? Es como, es la primera vez que veo a Benjamín Núñez físicamente. Pensé que era más alto. Te había visto en parte, ahora te ves cara a cara. Claro, lo veía online y en las charlas y tiene más unción en vivo, es increíble. Es increíble. Pero esa sensación de, perdónenme, lo voy a ver, lo que conocía en parte, ahora a mí me reemociona porque lo veo en mi hijo, lo voy a ver, lo voy a escuchar, lo voy a percibir. ¿Cómo no vamos a entrar en esta conversación? Sí, no podemos defraudar a nuestros hijos.
en contar una historia ilusoria, porque ellos siempre están preguntando, ¿es verdad? ¿Es verdad? Anita, la más chiquita, cuando le explicamos que es Maranata, es que Cristo va a venir. Y ella se dice, ¿de verdad? Ella cambia la R por la L. ¿De verdad va a venir? Y en serio, apuntó así, el que leemos acá, ¿va a venir? ¿De verdad? No lo podemos defraudar. Defraudar. Mucha oxitocina. Y porque es mejor decir la historia real de que mira, va a haber cizaña, la maldad va a crecer, pero la luz también va a crecer. Y que nuestra familia va a ser solución, vamos a ser de ayuda para muchos, que decir que vamos a transformar Argentina y cada vez vea las cosas que no dice, lo que me estás enseñando no es real. ¿Me explico? En ese sentido, y hoy veo nuestros hijos, Maxi, Benji, Mariano, Lucas, no podemos hacer nada para que nuestros hijos amen a Dios. No podemos hacer nada. Y me emociona ver estos días, salí del cine y lo llevé a Elías, el hijo de Lucas, con mis hijos. Estamos volviendo, comentando la película, y Elías dijo, Marcos, ya sé de que me voy a morir. Y yo estoy manejando, llevando a 8. ¿Qué Elías? Pará que tío está manejando, no me digas esas cosas. No, maneja tranquilo. No, es cosa buena. Dice, yo voy a morir predicando la palabra de Dios. Y yo, Entonces Sammy dice, yo también, eso se llama mártir. ¿Se llama qué? Mártir. Y entonces la conversación era, si podemos morir cualquier cosa, ¿por qué no voy a morir predicando la palabra de Dios? ¿Por qué voy a desperdiciar mi vida? ¿Cómo podemos hacer eso? Yo no puedo provocar eso. Lo único que podemos hacer es crear el ambiente y exponerlos y dejar que el Espíritu Santo les convenza de qué vale la pena vivir y de qué vale la pena morir. Y yo creo que es un momento de que hablemos la historia en serio y preparemos una fe concreta, tangible, y ver, por ejemplo, el hecho de Israel no tiene nada que ver con el simbolismo, sino con lo concreto que es la historia de Dios, que tiene algo. Estos días nuestra hija Antonella, la que yo contaba ayer, estaba en la casa de los primos, y los primos estaban haciendo un jueguito. Si pudieran elegir cualquier lugar del mundo para ir de vacaciones, ¿dónde irían? Y uno dijo París, Disney, y ella dijo Israel. Se emocionó y dijo, yo quiero Israel, yo quiero ir a Israel. Y yo digo, ¿por qué? Porque hay algo que el Espíritu Santo va produciendo adentro que nosotros no lo podemos producir. Pero vamos aquí ahora. Sí, y es algo bien personal, porque lo que estamos hablando, porque cuando tienes tus hijos y los vemos, fue una conversación muy fuerte que tuvimos mi esposa y yo cuando nos cayó el 20, no sé si se dice así en Argentina, pero de pronto fue el espíritu de revelación en una conversación, mi esposa y yo, hace casi un par de años, cuando nos enamoramos de Elodie. Estaba haciendo cosas chistosas, estaba embarazada con un nuevo bebé, y de pronto fue un momento crítico que nos hizo morir a algo y nos resucitó en algo, en nuestra manera, en nuestro sueño americano que teníamos intoxicados con eso secreto ahí. Y fue el hecho de mi esposa vino con un poco de temor, y yo también me contagió el temor, y fue, no quiero que nuestros hijos crezcan en un mundo tan horrible. Y fue en un momento en donde toda la agenda gay y un montonal de cosas explotaron en nuestra comunidad, en periódicos, mil cosas horribles y de acusación. Y fue como un momento de, este bebé que estábamos orando por él, Elodie, que va a crecer. Y fue como un momento de temor de qué tipo de generación es en la que van a crecer.
Y tuvimos que pasar por ese Getsemaní con el Señor, ¿no? De que, tenía la tentación de darle una respuesta teológica, pero Dios me frenó, me dijo, tú tienes temor también, así que entra en el jardín del Getsemaní con ella y pasen por ese proceso. Yo tengo hombros muy anchos, yo puedo dar respuestas difíciles a preguntas difíciles. Benji, no des una respuesta de un versículo bíblico, entra conmigo. Yo estoy exponiendo un temor que es necesario que lo tengas erradicado, pero necesitas pasar tiempo conmigo. Sufre en este momento y entra en esta lucha porque ahora son tus hijos. Y tardó una semana y hubo un momento donde mi esposa amaneció un día y ella tuvo una parte del rompecabezas y yo tuve otra parte del rompecabezas y Dios le dijo, ¿por qué estás preocupada? Y ella, en su conversación le decía al Señor, porque tal vez mis hijos no van a disfrutar cosas que yo disfruté, como estar en un parque de diversiones, tal vez no van a poder ir a un zoológico o si es por la vacuna o después va a ser por creer en Jesucristo. Y dice, tuve que como que tener un luto por las cosas que ellos no van a poder disfrutar que yo disfruté. Dice, y entré en un luto hasta que el Señor me dijo, bueno, ¿ya terminaste tu luto? Bueno, tus hijos van a caminar con leones y con cobras. A tus hijos les va a tocar estar con la hija del oso y volar con el águila. Dice, se perdieron unas cosas, pero tus hijos van a tener cosas mucho más grandes que las tuyas, porque están en la Biblia. Es esa generación. Y a mí me dijo el Señor, Benji, tú estás preocupado porque tus hijos van a sufrir cosas que tú sufriste a tus 15 años. ¿Cuánto más ahora con toda la cosa que está explotando de inmoralidad? Pero tú estás pensando que tus hijos van a tener las mismas conversaciones que tú cuando tú tenías 15 años, atrapados en inmoralidad, aburridos en el grupo de jóvenes. No, tus hijos van a recibir el derramamiento del Espíritu Santo cuando tengas 5, 6, 7 años. Ellos no van a tener las mismas conversaciones a los 12 años que tú tienes a tus 30 años. Ellos van a estar diciendo, ¿dónde puedo morir por Cristo? ¿Cuál es la siguiente misión, Señor? Ellos van a estar hablando de sueños, de profecías, desarrollando el libro de Apocalipsis a los 10, 11, 12 años. Dice, Benji, tú estás pensando en tus hijos sufriendo un luto que no necesitas sufrir un luto porque tú piensas que ellos van a ser como tú. Yo voy a derramar mi espíritu sobre tus hijos e hijas y ellos van a profetizar. Benji, estamos hablando de otra generación, no te preocupes, ellos te van a ayudar. Entonces cambió mi perspectiva, pero realmente tenemos que pasar por ese luto. No te brinques procesos que necesitamos pasar por ellos. Necesitamos pasar por procesos de luto y dejar que el Señor exponga el sueño americano que nos ha invadido a todo el mundo, de querer darle X o Y a nuestros hijos. Por lo tanto tenemos que salvarlos de estas X o Y cosas que van a pasar. Y dicen, no, es mi generación. Salmo 102 versículo 18 y 19 dice, estas cosas yo las escribí para una generación que aún ha de nacer y va a glorificar allá. Ajá. Entonces, Benji, no tienes que guardar a tus hijos, como decías, no hay nada que podamos hacer para que ellos amen al Señor. Lo único que podemos sembrar es oración y lágrimas y tener una vida de humildad, de decir, ¿sabes qué? No estoy viviendo el evangelio en este momento, me arrepiento, y eso va a ser más de impacto que una predicación religiosa que crea una dicotomía entre la iglesia y lo que vivimos en el hogar. Creo mucho en lo que dijo Benji, pero para llegar a tener hijos que nos ayuden a entender lo que viene, necesitamos generar ecosistemas saludables en esta generación. Porque no vamos a poder obligar a nuestros hijos a que amen lo que nosotros amamos, pero sí vamos a poder generar ambientes de amor y devoción para que ellos entren en un nuevo nivel de compromiso. Y algo que a mí me emociona mucho, los otros días, David, mi hijo número 3, llama por números, son los números. 2, vení. 3, deja a tu hermana. ¿Qué hiciste con 1? ¿Dónde escondiste el 6? Nos reímos porque no somos nosotros que cuidamos. Y David tenía una tarea en el colegio para hacer, y la tarea era ¿cuál era
cuál era su oficio y a qué se iba a dedicar. Entonces le pregunta a Silvina, mami, ¿cómo se escribe boxeador? Dice, ¿qué tenés que hacer, mi esposa? ¿Qué tenés que hacer? ¿Cuál es la tarea? No, dice, yo tengo que poner cuál es mi oficio y a qué me voy a dedicar. ¿Y cuál es tu oficio, hijo? Y yo voy a ser un dulce cantor como papá. Pero ¿y a qué te vas a dedicar? Voy a ser boxeador. Entonces yo dije, porque hay algo escondido. Hay algo escondido en lo que él está diciendo. Le digo, ¿cómo hijo boxeador? Sí, porque dice, yo voy a tener que pelear todos los días para no perder mi fe. Entonces, ahora, escuchen, somos padres de muchos hijos y quiero que entiendas algo. Tengo miles de errores. No le estoy hablando todo el día de esto, pero de algo estoy seguro. Estamos generando ecosistemas. Estamos generando ecosistemas saludables que ellos se están nutriendo con algo que está descendiendo directamente del cielo. Que no es obra de nuestras manos. No tengo mérito en eso. No tengo mérito en eso. Ahora me estoy encargando en esta generación de generar ambientes saludables. Porque saben una cosa, y esto se lo dije a Benji cuando estuve en la casa. Elodie y Emaús, ellos están creciendo en un ecosistema donde en su ciudad hay una casa de oración 24/7. ¿Cuál es la mayor crisis que Elodie y Emaús van a sufrir? De que si Dios los lleva a otro lugar, que no sea Kansas City, ellos van a estar buscando una casa de oración. ¿Saben por qué? Porque ellos no conciben una ciudad sin una casa de oración 24 horas. Ahora, ¿qué te quiero decir con todo esto? Generemos ambientes de amor y devoción. Y quiero compartir esto último, Mari. Salmo 8 para mí es muy importante en el papel de todo lo que viene por delante. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, y de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo negativo. Creo que generando ambientes y ecosistemas saludables estamos preparando una generación de fortaleza, pero al mismo tiempo una generación de entendimiento que haga callar la voz del enemigo. No vamos a poder permitir que el enemigo avance si nosotros estamos fundamentando a nuestros hijos en la verdad. Quiero decirte, nunca hablé de martirio con mi hijo, pero sí hablé sobre el regreso de Cristo. Mi hija menor, Sara, dice, papá. La 5. No, la número 5. Me dice, papá, dice, cuando vuelva Jesús, la abuela Lili y Luna, que era la gata, ¿van a venir con Jesús también? Y yo le dije, hija, cuando Jesús vuelva, la abuela Lili también va a volver, le digo. Y ella dijo, wow. Y todos mis hijos dijeron, ¿y qué es lo que va a pasar en ese momento? Le digo, Jesús va a volver y va a exterminar la era de pecado para siempre. Le digo, y Él va a vencer la muerte. Y Elías me dijo, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que eso suceda? Yo le dije, necesitamos entregarlo todo por el todo. Eso nos va a mantener vigentes en esta generación, pero al mismo tiempo Él nos va a considerar para que clamemos día y noche, día y noche. Le dije, adoremos,
adoremos. Hey, la canción que cantamos ayer, no vamos a parar de amarte. No es solamente una melodía, queremos que eso suceda en nuestros hijos. Queremos que ese sea el cántico de una generación que Dios está levantando en pureza, en fortaleza y en entendimiento para hacer callar la voz del enemigo. Vamos a tener personas en fuego que van a hacer retroceder a las tinieblas porque murieron primeramente a sus deseos de esta tierra para ver a Jesús regresar en gloria. Comento una cosita más. Nuestros hijos no necesitan entretenimiento, necesitan entrenamiento. La palabra para fe en hebreo es emuná, que significa fidelidad, obediencia y también entrenamiento, una fe entrenada. Entonces, por ejemplo, contaste algo ayer que en Betania, cuando van con las familias, llevan, ¿cómo es eso? Llevan cosas para anotar, ¿no? Sí, que también les damos papeles con dibujos para que los niños pinten, con el tema de lo que se habla, con versículos, dinámicas para que ellos también se recreen en la casa de oración. Sí, nosotros en todas nuestras reuniones y prédicas no tenemos cuidado de niños, sino que hacemos que los papás cuiden sus niños en la prédica, que los enseñe a adorar juntos, y en la prédica damos un papel también que tiene 3 partes. Uno es un agradecimiento a Dios, otro es lo que me habló Dios hoy y cuál es mi oración de hoy. Entonces mientras está en la prédica, los niños van escribiendo, los que saben escribir, los que no, solo dibujan. Pero quiero intentar leer, siempre me emociono cuando leo eso, lo que escribió Benja. Tengo un Benjamín también en casa, de 9 años. Mira lo que dice: un agradecimiento a Dios. Te doy gracias, no sé si se puede poner en la pantalla, le pasé a los chicos que mostrar. Te doy gracias por la familia que no tenía. Gracias por los amigos que no tenía. Gracias por darme y un plato de comida y un vaso de agua que no tenía. Gracias, Dios. Lo que Dios me habló que voy a ser misionero y predicar el evangelio por el mundo, y que muera por Dios, y que Él está y estará allí conmigo. Entonces yo comencé a mostrar eso a todo el mundo y le dije a la gente: Benjamín, contale lo que querés ser cuando creces. Pero me haces quedar mal, porque si escribiste que voy a ser misionero, no, misionero es lo que Dios quiere, yo quiero ser policía. Es buenísimo. Ya va a entender que hágase tu voluntad y no la mía, pero para eso es una fe entrenada, y eso estamos entrenados. Entonces yo creo que eso es entrar en la conversación, ¿no? Amén. Quiero hacer ya se nos fue el tiempo. ¿Cuántos están disfrutando de esto? Y estamos siendo muy impartidos. Yo siento que hay papás que se están activando ahora, y los que no son papás que ya se empiecen a preparar, porque claro, realmente... que se casen primero, Sí, y después sí. Hablen con Lucas, que van a recibir ahí la unción. Sí, un abrazo de Lucas y listo. Trillizos de una para comenzar. Pero mañana vamos a seguir con muchas más. De hecho, teníamos como 10 temas para hablar y 2 hablamos, pero creo que el Señor está tomando el control. Quisiera terminar en libertad. Si alguien quiere algo cortito, ahora una rueda final, y si podemos dar algún consejo de cómo entrar en la conversación. Tengo el sentir que muchos están ahí escuchando todo esto y dicen: sí, quiero, pero algún consejo de cómo entrar en la conversación sobre lo que viene, ¿sí? Y quiero agarrar esta frase que Marcos dijo hace un rato de no podemos defraudar a nuestros hijos, tampoco podemos defraudar a nuestros discípulos, y los que por gracia de Dios Dios nos dio cierto lugar en nuestra voz para que gente nos escuche o nos lea o como sea, tenemos que ser sobrios y buenos administradores de la gracia recibida. A veces
estamos ilusionando a la gente con cosas que no son lo que la palabra dice. No siempre lo que la gente quiere escuchar es lo que el cielo está diciendo. Como les decía hace un rato, mi hija quiere dulces y juguetes. Dios quiere darle alimento sólido y armas para pelear la buena batalla. Los niños piden juguetes, los hombres y mujeres piden armas para pelear la batalla. Entonces, nosotros sabemos lo que queremos, pero Dios sabe lo que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere darnos? Y algo que a mí me preguntan mucho es, Mariano, entonces, ¿qué es lo que viene? ¿Es negativo o positivo? Porque o estamos de un lado, o somos todo positivo, o todo pesimista y negativo. Y verdaderamente para ser bíblico lo que viene es positivo y negativo, ¿sí? Es trigo y cizaña. O sea, Dios, viene un avivamiento tremendo y está profetizado. Y créanme que esta noche y mañana los vamos a bombardear de profecías que hablan de la lluvia tardía que viene sobre la tierra, para lo cual tenemos que preparar la tierra para este avivamiento que viene. Pero hay que entender esto, viene un gran mover de Dios, pero ese mover de Dios va a traer una gran persecución. Y esa persecución va a volver a despertar un gran avivamiento y otro gran mover de Dios. Y ese mover de Dios va a despertar al diablo también y otra gran persecución. Un verdadero avivamiento despierta el cielo y el infierno. Un verdadero avivamiento no solo despierta las cosas buenas. Fíjense en el libro de los Hechos, un avivamiento despierta salvación y martirio. Y a veces este humanismo, positivismo o el sueño americano del que hablaba Benji hace que soltemos frases no rápidas como Dios va a transformar a Argentina. Y eso a veces es lo que la gente quiere escuchar, pero verdaderamente viene mucha persecución sobre Argentina. Viene un avivamiento sobre Argentina, pero cuando este avivamiento venga, muchos se van a levantar como hoy están, con ideologías, pero cuando se levante el infierno, más se va a levantar el cielo. Y cuando se levante el cielo, va a responder el infierno. Y esta guerra, Jesús dijo, el trigo y la cizaña van a crecer hasta que venga el Hijo del Hombre. ¿Sí? Estos dos movimientos, ¿cuántos saben que al final la luz va a vencer las tinieblas definitivamente? Pero la gente se va a ofender con Dios y nuestro único mensaje, por eso yo le decía a Marco, lo que estamos predicando en este congreso es un contramensaje a los que se predican en los congresos. Hoy Lucas dijo, estamos acá recibiendo una golosina dulce, pero lo que va a pasar a partir del lunes es algo amargo. Y eso es lo que vamos a tener que aprender a pelear esta batalla. Y la gente que no entienda el mensaje de lo que viene se va a ofender con Dios. Muchos van a decir, pero me estafaron. Ustedes me dijeron que Argentina iba a estar transformada. Me lo vienen diciendo hace muchos años. Y a ver, que Argentina va a ser llena del Evangelio significa que sí se van a multiplicar las voces, pero no tenemos que ser utópicos. Esto va a levantar una guerra sin precedentes, pero va a haber una generación preparada para pelear la buena batalla, perseverar hasta el fin y traer otro avivamiento. Y esta dinámica va a pasar en todas las naciones porque es lo que está escrito. ¿Sí? Y de vuelta, nosotros sabemos lo que queremos, pero Dios sabe lo que necesitamos. Entonces necesitamos preparar una generación madura que va a llenar todas las esferas de la sociedad de Cristo, pero eso no significa que todas las esferas se van a convertir, porque eso no es bíblico. Yo sé que suena lindo, pero no es lo que dice la palabra. Entonces, ¿qué? ¿Nos cruzamos de brazos y no predicamos? No, ustedes van a recibir mucha instrucción. Hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo en todos los lugares el evangelio completo. Muchísima gente va a responder, muchísima gente se va a convertir. El infierno se va a manifestar como en el libro de los Hechos, pero el cielo va a prevalecer. Entonces, tenemos que ser responsables, ¿sí? Yo llamo a la responsabilidad y ahí dejo para que cada uno aporte un mensaje final, pero yo quiero decirte esto, este mensaje aplica en todos los ámbitos. Nosotros hoy hay cuartos de oración en colegios, en nuestro colegio, el encuentro de nuestra iglesia, hay un cuarto de oración. Y nuestros adolescentes están probando la presencia de Dios en un colegio, chicos que no son cristianos, y prueban la presencia, están probando, no solamente escuchan un mensaje, sino que prueban la presencia. Y está pasando en palacios legislativos, o sea, tenemos que meter a Cristo en todos lados con el entendimiento maduro y sobrio de lo que viene, que habrá momentos de mucho avivamiento, momentos de mucha guerra, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Y al final el que ha de venir vendrá, no tardará, dice Hebreos. Amén. Entonces,
un mensaje final que quieran dar. Y bueno, estamos en 0 ya, pero vamos a meter una gracia de unos minutitos. Todos me miran a mí, ¿no? Como quién salta primero. Estaba pensando que voy a retomar la pregunta para que hablabas de cómo entrar en este mensaje. Lo planteaste y me parece que está bueno para cerrar. Sobre todo sé que hay muchas personas que están conectadas y que van a ver esto, de cómo sentarnos en esta conversación. Te soy sincero, para mí no fue fácil sentarme en esta conversación. Y la primera vez que me senté en esta conversación, Mariano se va a haber olvidado, pero fue en un café, donde Mariano muy serio me contó que muchas cosas que yo había aprendido durante muchos años no eran así. Y no me lo contó con un gráfico amable o una sonrisa, sino con esa convicción férrea que él tiene en lo que está creyendo. Y al principio yo lo miré como diciendo, no sé. Pero lo segundo que pasó después de eso es que eso empezó a arder en mi corazón. Y tengo que ser sincero, la clave fue mi esposa. Ella tiene una profunda intimidad y habíamos comenzado con Casa de Oración y Casa de Oración se convirtió en la columna vertebral de nuestra congregación. Y en Casa de Oración, en cada turno sucedía algo y no fue inclinarse hacia ese lado, sino que no es una conversación que proponga un hombre o un ministerio. El que está diciéndole a la novia que él viene es el Espíritu. Entonces el Espíritu y la novia son los que dicen vení y sentate a esta conversación. Creo que no hay forma de que toda persona que se proponga una comunión íntima con Dios no termine en esta charla. No hay manera. Porque no sé, a ver, Mariano, yo entiendo que tal vez los mensajes que se están predicando no son propios de un congreso. Pero mirá, hay 3.000 personas acá. Y no estamos, y no digo que esté mal, yo he predicado, y este año voy a predicar en un montón de denominaciones que amo, pero no estamos ni por el nombre de una persona, estamos acá sabiendo que lo que sí iba a hablar era esto. ¿No? O lo trajeron engañados. Algunos sí dijeron, va a cantar Marcos, no sé, la nueva versión en cumbia de Sea la luz. Sea la luz. No. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué todos nosotros vinimos acá? ¿Qué nos trajo? El Espíritu. ¿Qué nos trajo? El Espíritu. ¿Qué nos trajo? El Espíritu. Entonces, literalmente, creo que es parte del cumplimiento de lo profético. El león está rugiendo y él está trayendo a los cachorros. ¿Quiénes son los cachorros? Y los que todavía no son tan maduros, que no están tan entendidos. De los rincones de las naciones los está trayendo. ¿A dónde? A sus alas. Nos está sentando en esta mesa. Creo que me siento como el menos capacitado para estar en este lugar, pero simplemente he respondido al llamado del Espíritu. Y cuando me siento en esta mesa, no hay contradicción, porque lo de amargo y dulce del mensaje no es solo del final de los tiempos. Chicos, estamos siguiendo un hombre que nos dijo que amemos a nuestros enemigos. Estamos siguiendo un hombre que nos dice que si alguien nos pide la camisa, le demos la campera. Estamos siguiendo un hombre que nos dice que no vayamos a enterrar a nuestros muertos. Que no vamos a tener donde posar la cabeza. No, pero me prometieron la teología de la prosperidad. No, mi Salvador me dijo que si yo lo quería seguir a Él, no iba a tener un lugar donde reposar mi cabeza. Entonces, aunque estemos hablando de juicio, no es amargo, este es el Evangelio real, donde los enfermos se sanan, donde ocurren milagros, donde hay señales sobrenaturales, pero por encima de eso, nosotros nos transformamos en la señal. Entonces, en esta silla tenemos muchachos que han despedido a sus mamás en la enfermedad. Mi mamá hace poquitos días sale de un cáncer y fue cuando fueron a buscar las células cancerígenas dentro de su cuerpo, el resultado fue que no había nada, ¿no? Yo les conté. Pero entonces, ¿cómo opera esto? Es que es dulce y amargo. No hay un Dios siniestro con un bolillero viendo a quién le toca y a quién no. No, es perfecto, es hermoso. Por eso este mensaje no es complejo, es simple
Este mensaje es el Evangelio eterno, pero sobre todo el Evangelio real. Así que yo siento que no estamos nosotros 4 sentados acá, estamos todos nosotros. Todos nosotros estamos siendo protagonistas de este tiempo. Increíble. Yo agregaría algo más. El momento en el que nos desviamos del hombre es cuando todo se desvía, o cuando todo se pierde, cuando todo se apaga, cuando nos dividimos y todo eso. Entonces, ¿cómo acercarnos a esta conversación? Acércate al Señor Jesús. Aún la cruz es un anillo de compromiso, no es el fin del Evangelio. Es una promesa. Cada vez que vemos la cruz de Cristo, yo veo, mi esposa está a 5,000 millas de distancia, pero veo este anillo y digo, soy uno con ella y voy a verme con ella una vez más. La cruz no fue el fin del Evangelio, fue el anillo de compromiso de que viene una boda. Eso es. Entonces, la boda no se ha consumado. No se ha consumado, tengo el anillo, pero cuando le diste el anillo a tu novia, que ahora es tu esposa, esos 3 meses que estuvimos de comprometidos, iba a ser 1 año, dijimos 3 meses, ¿qué año? Es una tortura. Es lo peor es no des ideas, Benji, que vamos a tener problemas con los pastores acá. Una vez que lo pones tu corazón, ya estás dado, ya no hay vuelta, pero no puedes consumar el matrimonio. Legalmente no puedes disfrutar el matrimonio en su plenitud. Entonces estás atrapado entre 2 mundos. Ya no le perteneces a nadie más que una persona, pero esa persona no puedes entregarte ya completamente. Estamos en esta última generación con un anillo de compromiso, sabiendo que la boda está a punto de suceder. Si nos desconectamos de ese hombre y su belleza, es una locura no hablar de la boda. La boda está sonando, hay 2 cantos. ¡He aquí viene el novio! ¡He aquí viene el novio! Y son 2 cantos. Es el canto de Juan el Bautista que dice, viene un luto mundial, porque esta era está por morir. Y todo lo que se exaltó fuera de Cristo está por morir. Pero también el novio está cantando, pero ya viene un tiempo de gozo. Y ambos cantos están sonando en esta generación. Entonces, es solamente cuestión de sentarnos cerca del Señor Jesús, y es cuestión de tiempo que Maranata se vuelva el clamor y la obsesión santa de nuestra vida. Es algo orgánico que va a pasar. Yo creo que necesitamos volvernos íntimos de Él, pero como discípulos amados. Yo creo que la cuestión de recostarnos en el pecho de Jesús y escuchar el latido de su corazón nos va a conectar todo el tiempo a su voluntad. Y ¿saben lo que nos pasó en pandemia? Hicimos 24 horas de adoración e intercesión online. No sé cuántos participaron de eso. Hogares encendidos. Pero ¿se acuerdan que Mariano dijo en el 2012 que yo lo llamé y le dije, quiero invitarte a un congreso que se va a llamar Hasta que Él Venga? Y le dije, ¿cuál va a ser tu postura hasta que Él venga? Y eso quedó guardado en mi corazón. Ahora, ¿cómo me volví a reconectar con ese mensaje después de tantos años? Porque el Señor ya me lo había dicho. Cuando terminamos las 24 horas de hogares encendidos, fue tan power lo que sucedió que yo estaba tan revolucionado en mi corazón. Llegué a mi casa, mi esposa me abrazó, le di un beso, le dije, mi amor, fue extraordinario. Salió todo en tiempo y forma y fue un golpe en el espíritu a todo lo que estábamos viviendo como pandemia a nivel mundial. Me acosté y no me podía dormir. No me podía dormir. ¿Saben por qué? Porque me había recostado 24 horas en el pecho de Jesús. Y cuando te recostás en el pecho de Jesús, eso se convierte en un diálogo íntimo, pero constante,
donde el latido del corazón de Jesús no te va a dejar dormir, porque siempre vas a sentir ese golpe que te va a conectar a su realidad, te va a conectar a sus deseos, te va a conectar a una vida de devoción, de amor, de pasión. Y me acosté, no me podía dormir, y mi esposa ya. Y en un momento entré en un sueño profundo y escucho: Lucas. Yo me desperté y la miré a mi esposa y dije: hey, digo, mi amor, ¿me hablaste? Dice: no te hables. Y me vuelvo a dormir y vuelvo a escuchar: Lucas. Y me despierto, y cuando la veo a mi esposa, que estaba súper dormida, escucho las palabras de Jesús que dice: Lucas, estoy regresando. Lucas, estoy regresando. Despierten una generación de íntimos. Despierten una generación de íntimos que amen lo que yo amo. Dice: hey, y no voy a tardar. Cuando escuché esas palabras, empecé a llorar como un niño. ¡Ah! ¡Ah! Mi esposa se despierta y me dice: Lucas, ¿qué te pasa? Digo: mi amor, a Jesús ama cuando conectamos un diálogo íntimo entre el cielo y la tierra. Y Él va a volver. Él me dijo que está regresando. Algo que dijo Cory cuando estábamos en Dallas. Dice que un día él recibió una llamada telefónica de su esposa estando de viaje. Y en esa llamada dice: hey, mi amor, ¿cómo le está pasando? No, está tremendo todo lo que estamos viviendo acá. Dice: es extraordinario. Dice: y antes de cortar la llamada, mi esposa me dice: quiero que sepas que te extraño. Dice: cuando colgué la llamada, dice, llamé a las aerolíneas, quería volver a mi casa. Y volvió un día antes. Y volvió un día antes. Y cuando llamó a la aerolínea le dijo: pero te va a salir $2,000. No me interesa. Hay una novia hay una esposa que me está llamando y está queriendo que yo vuelva a casa. No importa el precio que tenga que pagar, yo voy a volver a casa. Iglesia, conectémonos de vuelta con el corazón de Jesús, porque eso nos conecta con su mensaje y hace que el novio regrese a la tierra. Yo digo sí y amén a cada una de las cosas que dijeron. Creo que el Señor está despertando intimidad entre nosotros. Solo quiero agregar una cosita más. No, en serio, lo que de verdad es una construcción lo que estamos hablando acá. Es impresionante, como que no hay una contradicción ni vamos para un lado, vamos para el otro. Es una construcción. Lo que quisiera dejar también es: pongan la mano en la masa a trabajar en tu iglesia local. Solo aterrizo con eso. Tu iglesia local de hoy, como la conoces, con todas las debilidades, falencias, altos y bajos, la iglesia local de hoy es la materia prima de la iglesia gloriosa de mañana. Depende de cómo se deja perfeccionar. Aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces tenés que decidir si vas a estar del lado de los que critican o de los que edifican. De los que siempre están buscando lo ideal, y dicen: así no se hace. Y es impresionante. Toda la gente que está criticando la iglesia no hace nada por la iglesia. Porque los que están con la mano en la masa trabajando con la iglesia local no tienen tiempo de criticar, porque están cuidando de gente, están perfeccionando gente, están sanando gente, están restaurando gente, están conectando gente para ser íntimos y estar enamorados de Jesús. Así que trabajen con su iglesia local para que sean la iglesia gloriosa de mañana.
El Espíritu Santo anotó en la mente cada uno lo que está diciendo acá. Ahora, la iglesia es edificada por la revelación de Jesucristo y no por los dones de algunos super ungidos. Eso es lo que fueron las perversiones de cuando Jesús dijo: ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro vio detrás de Jesús: Nazaret, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre la revelación de quién era Cristo, cuando muchos otros después creyeron que la roca era Pedro, pero la roca es la revelación de Jesucristo. ¿Qué quiero decir? Que la iglesia primera se volvió imparable, con un avivamiento, un crecimiento asustador, porque estaba fundada en la doctrina de los apóstoles. La iglesia gloriosa es edificada por la doctrina de los apóstoles y profetas. Entonces, tarea para la casa, pastores, líderes que están acá: ¿qué era? ¿Qué enseñaban los apóstoles? Y es acá donde vemos que nosotros estamos enseñando un montón de cosas, hacemos un montón de cursos, un montón de reuniones, un montón de congresos, conferencias, pero ¿para qué es? ¿Sobre qué es edificada la iglesia? Y cuando uno va ahí a excavar, si buscas, gloria a Dios, que ahora cualquiera con Google, Wikipedia, lo podés encontrar, poner doctrina de los apóstoles, te va a aparecer en internet. Y por eso digo, otro común denominador es que nosotros vimos, estábamos charlando, no sé con quién estaba charlando, ninguno de nosotros acá tiene títulos de máster en instituto, en seminario bíblico, pero no viene por los títulos, viene por el hambre, por la intimidad con el Señor. Desde tan sencillo acá, puedo ver pornografía o puedo buscar más de la palabra del Señor. Depende cuál es tu hambre, depende cuál es el deseo de tu corazón. Le pedimos al Señor que despierte el corazón, el deseo del corazón de la gente vuelva a ser. Él está haciendo temblar las naciones, y cuando Él hace temblar las naciones, entonces vendrá el deseado de las naciones. Y necesitamos gente que lo desee, que va a abrir más la Biblia que las redes sociales. Y que de repente cuando nosotros buscamos eso, vas a ver que la doctrina de los apóstoles, la didaque o didaqué, tiene que ver con salvación. Elegís un camino de perdición eterna o vida eterna, número 1. Número 2, el carácter de Cristo en la gente. Número 3, disciplinas espirituales. Y número 4, el regreso de Cristo. Si ustedes buscan, era normal, y ellos hicieron como un escrito. Y todos compartían, todo dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partir del pan, en las oraciones, todos los días, en el templo, en las casas. Así que quiero aprovechar este ambiente de charla y de foro para profetizar que vas a ser parte de la iglesia gloriosa, edificada sobre la doctrina de los apóstoles, que vas a predicar la verdadera salvación, vas a formar el carácter de Cristo en tu vida y en otros. En el nombre de Jesús, no estás para formar líderes, estás para formar a Cristo en la gente. Y vas a llevarlos a ese nivel y dimensión de estar tan enamorado de Él, que la disciplina se volverá un deleite, un placer. Y vas a querer orar día y noche, vas a querer adorar día y noche. Y el regreso de Cristo ya no será un tema de discusión escatológica, será la línea de llegada de todo aquel que lo ama con todo el corazón. Solo le pedí a Mariano, hay un video que nosotros ahora junto con Upper Room comenzamos por Estados Unidos, semana que viene nos vamos a México y vamos a ir a algunos países de América Latina con el mensaje Maranata. Primero con noches de adoración, y la adoración está haciendo que la iglesia cante el mensaje. Pero cuando tenemos reuniones con pastores, yo siempre muestro este video. Quiero mostrar un video de literalmente 30 segundos. Ustedes van a ver 30 segundos. Esos 30 segundos es un resumen de una tarde que organizó John Piper con 3 líneas escatológicas de referencias de Estados Unidos: del amilenialismo, postmilenialismo y premilenialismo. Son 2 horas la charla, pero el resumen de 30 segundos de lo que todos están de acuerdo, eso es lo que me gustaría que nos fuéramos hoy y que de verdad sea un tema de conversación. Y quiero que vean ese video, 30 segundos, cuál es lo que están de acuerdo, todas las líneas y posturas. Si pudiéramos poner ahí, por favor, el video. Millennium question. Do you all believe that the Lord Jesus is coming back? Physically, visibly, to reign some way or other
on the earth forever? Yes. 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 Okay. Well then. Guess that settles it. Supongo que esto lo resume todo. Wow. Si lo tenemos presente, que Él va a volver físicamente, visiblemente, para reinar para siempre en la tierra, trabajemos porque esa es nuestra línea de llegada. Wow. Amén. Gracias, chicos. Tremendo. Oremos. Quédense un minuto. Si pueden ponerse en pie, vamos a tomar un minuto para orar. Así como estamos. Puedes tomar la mano de alguien que está a tu lado y yo oro para que todos sientan una tierna invitación del Espíritu Santo. Cualquier cosa que... no me dejen ahí. Cualquier cosa que se haya malinterpretado, pedimos perdón y que el Espíritu te guíe a toda verdad. Pero quédate con esto, que hay una tierna invitación a la iglesia a unirse a tus dones, tu llamado, tu ministerio. Lo que Dios te dio es importante y es potenciado por todo lo que ha sido impartido en este momento. Vos no tenés que elegir bajar lo que estás haciendo para subir el mensaje Maranata, sino que no es un sub y baja, es que todo sube y nada baja, ¿sí? Así que suba tu ministerio, que suba tu unción, que suba esa parte de Cristo y del reino que Dios te reveló, que es hermosa, pero que todo nos una, como este último resumen de ese video, esperando y declarando que un poquito más de tiempo y el que ha de venir vendrá, no tardará y todo ojo le verá. Argentina y las naciones necesitan escuchar estas buenas noticias porque hay muchas malas noticias. Y no es un nuevo presidente, no es un nuevo ministro, no importa si es de izquierda o derecha. La buena noticia es que del cielo, de arriba, vuelve Jesucristo, el Rey de todas las naciones, a gobernar. No te avergüences de ese evangelio. Si llenate de fe, anuncialo y vamos a ver el poder del evangelio eterno de Jesucristo. Por eso cierra tus ojos un minuto y haz esta oración. Espíritu Santo, quiero escuchar tu testimonio ahora. Ya he escuchado a mis hermanos, pero quiero escuchar tu espíritu testificando a mi espíritu. Espíritu Santo, todos queremos oírte ahora. Haz arder nuestro corazón. Testifica a nuestro espíritu. Queremos escucharte decir ven en nuestro interior. Revélanos, Espíritu Santo, revela este mensaje a todos nosotros. Todos necesitamos más. Humildemente nos acercamos. Y así como le mostraste a todas las personas en la Biblia que marcaron su generación, vos le mostraste tu regreso. Y hoy lo vamos a ver a la noche en tu palabra. Muéstrale a las personas que van a marcar esta generación tu regreso. Te pedimos perdón, Señor, por toda contaminación de este mensaje. Te pedimos perdón por haber aceptado doctrinas de hombres y no haber ido a tu palabra. Pero también oímos la voz de tu Espíritu Santo, que en estos días está trayendo claridad para cumplir tus promesas, para acelerar todas las cosas, porque el cielo está listo para mandar esta lluvia, pero necesitamos preparar la tierra. Porque si viene esa lluvia sin que la tierra se prepare, Señor, será trágico el resultado. Pero en esta hora declaramos que se levantan mensajeros que van a preparar la tierra para la lluvia tardía. Y cuando venga esa lluvia, habrá una gran cosecha gloriosa, porque la tierra estará preparada con el mensaje y la semilla correcta. Espíritu Santo, bendecimos juntos y humildemente con mis amigos, bendecimos a cada uno que tú convocaste a este congreso. Te pedimos una unción de creatividad ahora. Creatividad para anunciar el mensaje. Oramos por los músicos, Señor, canciones creativas. Oramos, Señor, por los líderes en distintos ámbitos, gracia, ideas, diseños, proyectos.
oramos por los que están en el arte, oramos por los que están en las distintas expresiones de tu multiforme gracia. Creatividad. Oramos por los pastores, los líderes, los que trabajan con niños, adolescentes. Creatividad, creatividad para alimentar a una generación que tendrá una fe robusta y perseverará hasta el fin y preparará a otros para todo lo que viene. Te damos toda la gloria. Que todo lo que vino del cielo sea afirmado en nuestro corazón. Espíritu Santo, sigue predicando a nuestro interior lo que tú quieres grabar. Señor, sigue en esta noche, en el día de mañana y en las próximas semanas. Sigue hablando, que pase lo de Jeremías. Que ese fuego en los huesos, Señor, que quisimos desistir, no nos deje, no nos suelte. Y todo lo que no es tuyo, Señor, sabemos que se irá. Pero que lo que viene del cielo sea establecido para que se levante una iglesia gloriosa. Te damos toda la gloria en esta noche y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.